Bueno, buenas noches, ¿cómo están? La clase de hoy es bastante completita y hay mucho para compartir porque la clase que viene ya va a ser un poco más corta y ya que es el cierre, así que tenemos bastante. Pero quiero animarte a que prepares tu corazón a lo que el Señor quiere hablarnos. Y hoy vamos a compartir la parte número 5 de Apocalipsis, la parte número 5, la quinta y última parte. La primera parte de Apocalipsis 1, que era la revelación de Jesús. La parte número 2, Apocalipsis 2 y 3, la revelación de la novia. La parte 3, la revelación del Padre y el Cordero. Toma el rollo. Yo sé que se nos arma un poco el lío entre las palabras rollo, sello, padre, pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta. La parte número 4 del capítulo 6 al 18, el plan de batalla de Jesús, y esta última parte, el regreso de Cristo y el establecimiento del reino eterno. Y antes que pase a la siguiente, hay algo muy interesante que lo tienen en el cuadrito al principio y que lo tienen acá también en la pantalla, que la parte número 1, Apocalipsis 1, tiene que ver con una conexión con el que ha de venir, conocer al que ha de venir. La parte número 2 tiene que ver con una conexión con el cuerpo, es decir, de conocer el cuerpo y conectarnos con el cuerpo, con la iglesia. La parte número 3 es una conexión con el Padre y la realidad espiritual y celestial. Esto es muy clave. La parte número 4 es una conexión con el plan de Jesús. Y la parte número 5 es una conexión con la eternidad. Por eso es que Apocalipsis nos conecta con este plan completo, desde la esencia de Cristo, quién es Cristo, qué ama Cristo, cuál es el plan de Cristo y qué viene a establecer Cristo después que Él vuelva. Así que esto es clave para este tiempo. Bueno, vamos a arrancar. La parte 5, ahora que vamos a ver, tiene que ver, como decía Mati, con el regreso de Cristo. Ahí está. Con el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Tiene que ver con todo lo que pasa después de la segunda venida de Jesús. Yo le voy a pedir a Lucas, si me puedes alcanzar el pizarrón. Vamos a hacer un breve resumen antes de empezar. Bueno, básicamente... Eso. Básicamente, ¿se acuerdan que de la séptima trompeta? ¿Sí? Arrancamos de ahí. Hoy vamos a ver un poquitito más acerca de la procesión de la venida de Jesús. Todo comienza en la séptima trompeta, donde nosotros somos arrebatados con Él, ¿sí? Vamos a leerlo después, que es ese encuentro para volver a entrar. Comienza la procesión de la venida de Jesús y Apocalipsis 19 se da acá. Relata cómo Jesús vence, ¿sí? Me corro un poquitito. Apocalipsis 19, vamos a estar relatando esta parte de acá. Tiene que ver con una parte más bien cronológica. El contexto en el que estamos en este momento que vamos a ver, ¿se acuerdan que las últimas partes cronológicas tenían que ver con las copas, ¿sí? Veíamos que la sexta copa tenía que ver con todas las naciones reuniéndose en el valle de Armagedón para pelear contra Jesús, y la séptima copa tenía que ver con un gran terremoto, el granizo de 40 y algo kilos. ¿Se acuerdan de esa partecita? Bastante interesante. Bueno, y hoy vamos a ver justamente la parte 19, Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20, que justamente está conectado con Apocalipsis 14, que hablaba de las dos cosechas de almas. ¿Se acuerdan? Que una cosecha de almas se generaba acá con nosotros y la segunda cosecha de almas tiene que ver justamente con esta batalla que vamos a ver hoy. Y vamos a ver también, me adelanto rapidito un spoiler, 3 tipos de personas. Primero, los que son salvos en la séptima trompeta,
los que tomaron la marca de la bestia porque creyeron en el anticristo y fueron al Armagedón a pelear, ¿sí? Y luego los sobrevivientes, todas las personas que mueren acá sin Cristo, todo hasta acá sin Cristo, recién van a aparecer acá en el juicio final. Acá ya comienza el milenio. Toda esta etapa acá, de la séptima trompeta en adelante, es el milenio, donde nosotros estamos reinando con Cristo. Pero todos los que mueren sin Cristo recién van a despertar, así como nosotros resucitamos en la séptima trompeta, ellos recién resucitan para juicio final, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar hoy, como paréntesis de lo que vamos a dar. Así que bueno, esta parte tiene que ver... Estamos dentro de los cables. Si me querés correr un poquito después, volvemos. Toda esta parte va a ser... De alguna manera nos va a llevar a cerrar un poco el círculo de todo lo que veníamos compartiendo y charlando hasta acá, ¿sí? Y vamos a arrancar desde el material, ¿no? De la página 74. Si bien la clase pasada ya hablamos de las 3 etapas de la procesión de Jesús, es decir, del proceso de Jesús viniendo a la tierra a reinar, hoy vamos a profundizar un poquito más todavía con algunas imágenes y algunas cosas que son muy interesantes para que podamos entender en profundidad este tema. Primera etapa, ya habíamos hablado que la primera etapa de la venida de Jesús, como decíamos, es ese arrebatamiento, es visto en las nubes. La iglesia es, los muertos en Cristo son resucitados, luego los que estén vivos, ¿sí? Nos reunimos con Él en el cielo, que la palabra recibir tiene que ver justamente con la palabra apántesis, como decíamos, salir a recibir a alguien para escoltarlo, para volver a entrar, que ahí es donde recibimos nuestros cuerpos glorificados en un abrir y cerrar de ojos, y en su material tienen distintos versículos que justamente nos hablan de estas cosas, de que, por ejemplo, Mateo 24, 30, 31 lo tienen ahí, que dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, como esta primera etapa, ¿no? Con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, despacito. Entonces, básicamente es una misma cosa. Empieza la venida, somos arrebatados y es un mismo evento. No es que Jesús viene después, somos arrebatados antes, sino vemos cómo la palabra nos habla de este mismo evento. Somos arrebatados y comienza la procesión de la venida de Jesús, y después hay otro versículo que dice que justamente los santos vienen con Él. Lo vamos a leer después, ¿sí? Sus santos y escogidos vienen con Él marchando, que lo vamos a leer más adelante. Y así hay varios versículos en la letra A donde dice todo comenzará a la final trompeta. Hemos hablado mucho sobre la séptima trompeta, pero es importante entender de manera cronológica, según la palabra, cómo son estos eventos. Recién leímos Mateo 24, del 30 al 31, y ahí vemos los otros versículos que tienen esta misma narrativa, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 26, 64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Nuevamente, las nubes del cielo, Señor viniendo. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Que acá hay algo interesante. Dice, aquellos que lo traspasaron harán lamento. Es decir, cuando el pueblo de Israel vea que aquel que traspasaron es el verdadero Mesías y es el que está volviendo, dice, harán lamento. Es decir, va a haber un proceso de reconciliación del pueblo de Israel y reconocimiento de que Él es el Mesías, de que quien viene no es otra persona, sino es aquel que traspasaron. Y por último, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, lo tienen ahí, que es uno de los versículos claves, donde el apóstol dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y algo clave que dijo Mati fue la palabrita de decir la cronología.
veíamos que la trompeta no puede estar antes de los sellos, porque veíamos que ¿se acuerdan que el séptimo sello habilitaba las 7 trompetas, después la séptima trompeta habilita las 7 copas? Por eso vemos que es un mismo evento, esta cuestión de que la iglesia es juntada con Cristo cuando Él comienza a venirse, y que no se puede adelantar por esta cuestión de que hay una cronología. Bueno, vamos a la parte 2. Después tienen algunos versículos más, pero hay mucho para dar, así que vamos picadito en esta parte. La etapa 2, habíamos hablado de que podíamos ver como una sombra profética de lo que fue el camino del pueblo de Israel en Egipto, ¿sí? Hasta la tierra prometida. Podemos ver una semejanza. Ahí tienen en sus materiales, tienen 2 imágenes, una que dice la segunda etapa de la procesión de la venida de Jesús, y después tienen un cuadrito chiquitito que tenía que ver con el camino justamente que hizo el pueblo de Israel, ¿sí? Para llegar a la tierra prometida desde Egipto, y vemos una semejanza, una sombra profética por todos los versículos que hablan de la segunda venida de Jesús y por dónde va pasando. Así que vamos a ver ahora los versículos. Entender que primera etapa, Cristo, ¿dónde se lo ve? En las nubes, y empieza a descender. Esta segunda etapa es el proceso donde Jesús va avanzando, ¿sí? Y hace un recorrido. Y muchos pasajes bíblicos, vamos a ver, lo tiene en la página 76. Podríamos hablar de una ruta, ¿sí? A ver, entiendan de que esto no es... esto no está de alguna manera como certificado, por así decirlo, exactamente por ahí va a pasar Jesús. No es que tenemos el mapita, pero muchos pasajes nos van trazando una línea, podríamos hablar de una línea, que paradójicamente es muy similar al proceso de, como decía Ailén, del pueblo de Israel saliendo del Éxodo, ¿sí? Como ven en la imagen. Así que vamos con uno de los versículos que habla sobre Egipto. Isaías 19:1 dice, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Muy bien, vemos Egipto. Para que entendamos y nos ubicamos nuevamente en este mundo geográfico, esto es el continente africano. Al norte del continente africano se encuentra aquí Egipto, en esta zona, y acá está Israel. Y acá al norte, más al norte, se encuentra Irán y los principales países árabes que hoy son enemigos fundamentales de Israel, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el mapita de Israel, acá está Egipto, y cuando nosotros vemos el cuadrito, esa imagen que tenemos chiquitita, de cuál fue el recorrido que hizo el pueblo de Israel esos 40 años huyendo de Egipto, vemos que salieron de Egipto e hicieron toda una vueltita, bajaron por la esquinita y volvieron a subir. Bueno, cuando leemos estos pasajes vemos cómo habla de Dios regresando y avanzando, Jesús avanzando por esos mismos lugares. Así que vimos, en primer lugar, Egipto. Vamos al siguiente pasaje. Monte Sinaí, Salmo 68:17 dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario, hacia Jerusalén. Así que vemos, Monte Sinaí se encuentra en esta zona aquí abajo. Pero fíjense la narrativa, porque podríamos decir quizás esto tiene que ver con un suceso que ya pasó. Y en realidad no, porque cuando leemos estas características donde en Egipto se lo ve en una ligera nube avanzando, destruyendo, se lo ve en el monte Sinaí nuevamente, todos estos elementos cuando los leemos nos da la pauta que no pasaron todavía y tienen que ver con una declaración profética de lo que va a venir. Después otro lugar que es Edom, que está en esta zona más arriba del monte Sinaí. Isaías 63:1, ya lo habíamos visto, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en grandeza y poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y habíamos visto justamente que decía esta cuestión del vestido, ¿no? De decir,
¿Por qué vestido? ¿Se acuerdan que la ropa de los sacerdotes llegaban hasta los pies? Entonces decía que esa ropa sacerdotal estaba manchada con sangre. ¿Se acuerdan que habíamos leído ese versículo que decía, ¿por qué están tan manchadas tus ropas? Porque estuve pisando a mis enemigos como si fueran uvas en el lagar. ¿Se acuerdan? Ven cómo todo tiene que ver con justamente esta batalla de Jesús aplastando a sus enemigos. Vemos otro versículo más adelante que dice Isaías 63 del 2 al 3, justamente lo que recién les comenté. ¿Por qué está rojo tu vestido, tus ropas, como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Muy bien. Vemos nuevamente otros territorios, otros lugares como Parán y Seir, ¿sí? Que podemos ver en esta zona. Fíjense cómo se va viendo como una secuencia, ¿no?, geográfica en este aspecto, Parán y Seir. Dios viene de Tamán del sur y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos y su alabanza está llena la tierra. Su esplendor es como la luz, tiene rayos que salen de sus manos y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Fíjense lo que describe acá, su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano, no es Iron Man para los que son más jóvenes y saben. Vamos a ver la grandeza de Cristo avanzando, ¿sí? Avanzando, y nuevamente esta cuestión de estos puntos, estos lugares, ¿quién es ese, no?, que viene de esa zona y va avanzando? ¿Se acuerdan de ese Salmos, creo que era, que leíamos, que decía que el sol y la luna se avergonzarán del resplandor? Y después vamos a ver que en la Nueva Jerusalén dice, no hace falta la luz porque es tal el resplandor de él que no hace falta otra cosa que ilumine. Cada vez que veas esas noches de luna llena, así de esas que son enorme la luna y se ve todo, mirá la luna y decirle, yo conozco a alguien que alumbra más que vos. Recordale, capaz no te escuche la luna, pero decís, yo sé. Hay alguien que brilla mucho, esos días de calor, 40 grados la sombra, que el sol está, que hay alguien más poderoso que vos. O sea, a mí no me va a amedrentar tu calorcito. Entonces es poderoso empezar a visualizar en nuestro espíritu a ese Mesías que ya no es dibujado como ese pobre hombre, que ese siervo sufriente, sino que verdaderamente ahora en gloria y en poder. Deuteronomio 33:2 dice así, el Señor viene del Sinaí, brilla para ellos desde Seir, resplandece desde el monte de Parán y llega a Meribá en Cades, trayendo en su diestra el fuego de la ley. Esto es hermoso. Fíjense cómo este versículo une todos los lugares, Sinaí, Seir, Parán, y dice, y no viene solo, viene trayendo fuego, o sea, viene con los juicios de las copas. O sea, todos estos versículos nos están mostrando de alguna manera un mapa profético de que independientemente si pasa por acá o si pasa por allá, no vamos a entrar en esa discusión porque en realidad nadie sabe, pero sí nos queda la pauta de lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Queda alguno de los versículos? Ahí quedan algunos más que después lo pueden leer. Vamos ya para la parte 3. Vamos a la parte 3, porque en esta parte 3 es donde se completa de alguna manera esta procesión. Primera etapa, Jesús visto en las nubes. Segunda etapa, Jesús avanzando, ¿desde dónde? Desde el sur, ¿sí? Y esto es muy importante que lo entendamos. Si vemos nuevamente el mapita de Israel, Jesús viene desde el sur, avanzando hacia arriba, y vamos a ver que los enemigos vienen del norte, ¿sí?, para encontrarse finalmente en el valle de Armagedón, donde se da esta tercera etapa. Y tienen ahí una pregunta que dice, ¿dónde ocurrirá la batalla de ese gran día? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que una de las copas tenía que ver, la sexta copa tenía que ver con que se secaba el río Éufrates para que puedan pasar los enemigos a reunirse en el valle de Armagedón? Y tiene mucho que ver con eso, es decir, se seca el río Éufrates que está arriba para que se puedan reunir en el valle de Armagedón que está más abajo, ¿sí? Si buscamos en Google Maps el río Éufrates, aquí está Israel en este punto,
perdón por mi temblequera ahí, un poco más arriba, ¿sí? En la zona de Irán, se encuentra el río Éufrates, que está marcando récord histórico de sequía ese río, lo cual a interpretación personal no creo que sea una casualidad, una coincidencia de que un río que siempre ha sido muy abundante y que nunca ha tenido registro de sequía esté atravesando ese proceso. Yo creo que Dios utiliza todas las herramientas de su creación para que su plan se lleve adelante. Amén. Entonces, esto es clave entenderlo. Y acá vamos a ver estos pasajes. Entonces, ¿vieron cómo va teniendo coherencia? Todos los versículos indican cómo que Jesús empieza a venir del sur y los enemigos del norte, ¿sí? Empieza a tener una coherencia. Dice que la batalla siempre fue por Jerusalén. ¿Por qué por Jerusalén? Por esta cuestión de que dice que Él va a reinar sobre Jerusalén. Hay muchos versículos que dicen que va a poner sus pies o su trono, el estrado va a ser Jerusalén. Y por ese mismo motivo Satanás toma Jerusalén, de decir, Él toma el templo, ¿se acuerdan que decíamos? Se hace a sí mismo pasar por Dios y se sienta en el templo donde después Jesús literalmente va a reinar desde ahí. Vamos a leer Joel 3. Joel 3, Está bien abajo en la página 77. de 2 dice así: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Bueno, Lo digo yo. Entonces vemos acá, dice, reuniré a todas las naciones para hacer juicio, ¿sí? ¿Dónde? En el valle de Josafat o valle de la decisión, ¿sí? Y entendamos nuevamente de que todos los que van a estar en ese lugar para la última batalla tienen que ver con gente que decidió tomar la marca a la bestia, que decidió seguir al anticristo. Por eso es un valle de la decisión. Y dice la palabra que van a ser reunidos, ¿sí? En el valle de Armagedón, ahí van a ser reunidos, o el valle de Meguido. Hoy si vas a Israel, te tomás un auto y le pedís al taxista o al remisero, el Uber, que te lleve al valle de Armagedón. Hoy los lugares geográficos en Israel volvieron a recobrar su nombre bíblico, ¿sí? Quiero que entendamos esto. Hace 100 años atrás, el valle de Armagedón no se conocía. O sea, si vos ibas hace 100 años atrás y te llaman al valle de Armagedón, ¿qué es eso? Pero de que Israel se formó como nación y se hizo Estado, esos lugares volvieron a tener su nombre. Vaya casualidad. Que hoy, si vos decís, llévame a Armagedón, saben dónde llevarte. Entonces, esto significa de que lo que antes era imposible de que Israel vuelva a ser un Estado, que tenga los nombres, hoy está. Y esto nos da la pauta de que se está preparando el escenario para que aquello que hemos leído en el Antiguo Testamento se cumpla en esta etapa. Y por ahí a veces se genera la duda, bueno, ¿la batalla va a ser en Armagedón o en Josafat? ¿O cómo es la cuestión? Lo que sí vemos es que se reúnen, yo lo explico así, ¿vieron en las películas de guerra cuando tienen campamentos y todos se tienen que reunir en un lugar? Entonces, imagínense todas las naciones viniendo para pelear contra el Cordero. Tiene que haber un lugar de reunión justamente para tanta cantidad, ¿no? Y se entiende, por eso dice que se reúnen en el Valle de Armagedón y luego es como que descienden y la lucha se da muy cerquita o pegado o en Jerusalén por Jerusalén, ¿sí? Vamos a leer Joel, el segundo versículo está del 13 al 14, Joel 3. Dice, echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Valle de la decisión, valle de Josafat. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y Josafat significa el eterno juzga. Así que nos da la pauta y nos da el entendimiento de que tiene que ver con la importancia de que esté repleto el lagar de uvas, ¿sí? Es decir, todos los enemigos. Por eso es que, me adelanto, da sentido cuando después leemos que cuando Jesús vaya a pisar las uvas, ¿sí? A destruir los enemigos,
la sangre y va a avanzar 300 kilómetros más abajo. O sea, uno dice, ¿cuánta cantidad tiene que haber ahí para que pase eso? Bueno, estamos hablando de naciones del mundo en contra de Jesús. Así que esto es clave. Ahora sí, abrí tu Biblia en Apocalipsis 19. Vamos a ver la entrada. ¿Qué vamos a ver en Apocalipsis 19? La entrada triunfal de Cristo, las bodas del Cordero. Vamos a volver a ver el Armagedón y el Valle de la Decisión. Como ya decíamos, lo último que vimos fue acerca de las últimas copas donde todo se está reuniendo para esta batalla, ¿sí? Y ahí es cuando Jesús marcha en su procesión para aniquilar a todos sus enemigos. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 4, allá al comienzo, cuando hablábamos de lo que significaba aleluya? Esta es la clase donde aparece la palabra aleluya. Es la primera vez en el Nuevo Testamento que aparece esta palabra. ¿Y qué significaba? ¿Se acuerdan? Que pone a sus enemigos bajo sus pies. Cuando nosotros vemos la definición en seco, ¿no? Y en el español siempre dice bendito sea el Señor o alabado sea el Señor, la definición de aleluya. Pero en el concepto judío se utilizaba la palabra aleluya cuando se quería hablar del poder, la grandeza y la autoridad que Dios tiene contra los enemigos. Recordamos que el pueblo de Israel muchas veces se enfrentaba a las batallas contra los otros enemigos y ellos dependían del respaldo de Dios para esa victoria. Entonces, tener la victoria y decir aleluya, decir Señor, sos bendito porque vos pusiste a los enemigos bajo tus pies. Ahora, lo interesante, como decía Ailén, de todo el Nuevo Testamento nunca se dice esa declaración hasta el momento en que en Apocalipsis 19 y 20 habla de Jesús pisando a los enemigos bajo sus pies. Entonces se vuelve a repetir el mismo elemento. Por eso cada vez que cantás aleluya no es una palabra más para sumar a tu vocabulario evangélico cristiano, sino que cada vez que decís aleluya estás recordándole a Satanás y a todo su plan diabólico de que van a terminar pisados por el Cordero. O sea, esto es poderoso. Por eso nuestra adoración siempre ha sido motivo de conflicto. Decíamos en la clase pasada que la mayor guerra es por tu adoración. Y cuando vos adorás en espíritu y en verdad, esto es un dolor de cabeza para el infierno porque le estás recordando cuál es su futuro. Por eso, mis hermanos, no tomes ningún tiempo de adoración. No importa quién cante, qué se cante, quiénes estén, si cantan lindo, feo, si están a tiempo, fuera de tiempo. Que tu espíritu esté alineado a declarar y adorar con todo tu corazón. Porque ya estás llenando copas con tu adoración. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Versículo 1 dice así: después de esto oí algo en el cielo que parecía voces de una inmensa multitud que gritaba. Paréntesis, yo tengo la NTV, pero voy a estar leyendo cuando dice aleluya, porque aparece en la Reina Valera. Ahí dice, aleluya, alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Pausa, y Mati decía algo muy interesante de esta cuestión de la adoración. ¿Se acuerdan que decíamos que antes de cada suceso importante en Apocalipsis había adoración en el cielo? Acá nuevamente vemos que hay una gran multitud en el cielo que empieza a adorar, porque ¿qué va a pasar? Todos sus enemigos van a ser pisados, ¿sí? Y Él va a comenzar a reinar en el milenio junto con nosotros. Eso es lo que está por pasar. El cielo lo reconoce y empieza a adorar. Avancemos. Ahí sí querés leer. Dale. Y vamos a ver ahora una cantidad de palabras que empiezan a aparecer, ¿sí? Dijimos aleluya. Esta es la primera vez que la palabra aleluya aparece en el Nuevo Testamento. Ya explicamos el contexto, por eso palabras como digno, santo. ¿Qué significaba santo? Apartado, completamente separado. No es buenito, no hace nada malo. Es completamente apartado. Cada vez que decimos santo, digno, cuando decimos digno es a nuestra mente este suceso trascendental cuando el Cordero toma el rollo. Es un momento clave en toda la historia de la humanidad. Y aleluya en este caso declarando el poder de Dios sobre todas las cosas. Vemos la palabra salvación, donde los juicios de Dios promueven sus propósitos de salvación. Dios hace todo esto
para que muchos sean salvos. Y entender nuevamente, y volvemos a repetir, la palabra juicio no es una mala palabra cuando lo entendemos en el Espíritu y entendemos que es parte de un plan de Dios en amor por la humanidad. Y que van a haber muchos que a raíz de estos sucesos van a decir, yo creo que vos sí sos el Mesías. Dios es paciente y lento para la ira, pero esto no significa que la ira no venga. Entonces, todo este proceso es necesario. Y es clave lo que dice Mati, porque Isaías 26:9 lo tienen ahí, dice, luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cómo es la manera de establecer justicia? Que venga el príncipe y establezca su justicia. Es la única manera. Por eso creemos que sus juicios son buenos, ¿sí? Muy bien. Vemos la palabra honra, también los juicios de Jesús harán que las naciones lo honren con su amor y obediencia. Venimos diciendo esto al principio, lo que parece el peor escenario es el mejor escenario para salvación. Muchos van a apostatar, muchos van a dejar de creer en Jesús, muchos van a ir en contra de Jesús, pero van a ser mucho más lo que van a ser salvos. Y esto es tremendo, y saber de que las naciones, por ver los juicios de Dios, van a reconocerlo y van a honrarlo. Después vemos la palabra gloria. Todos se gloriarán en el liderazgo amoroso de Jesús cuando vean sus juicios. Reitero, para nuestra mente es muy difícil la palabra amoroso y juicio, porque en nuestra mente la palabra juicio tiene que ver con algo doloroso, difícil, complicado, porque es lo que se establece en nuestra cultura. Pero hay que entender de que todo juicio, de alguna manera, todo proceso tiene que ver con un llamado de amor, ¿sí? Para que volvamos a Cristo. Y obviamente la palabra poder, Jesús era visto abiertamente por todos como rey que tiene poder total sobre cada gobierno. Por eso cuando vos declares, aleluya, las salvaciones del Señor, honra, gloria, poder, hay una profundidad tremenda. Y quiero decirte esto, lo hemos dicho en las primeras clases, pero tu adoración, no importa si afinás o desafinás, porque no tiene que ver con música, tu adoración es efectiva cuando la declarás con entendimiento. Repetir como loro canciones no va a hacer que una canción sea efectiva espiritualmente hablando. Ojalá Dios nos permitiera poder ver en el Espíritu lo que pasa espiritualmente en el ambiente cuando como pueblo y como congregación, de manera congregacional, adoramos. Por eso hay que entender de que nuestra oración con entendimiento genera revelación. Nuestra adoración con entendimiento genera un ambiente, transforma realidades, lleva a tal punto que quizás antes incluso que llegue la prédica, que se llama el altar, ministración, hayan personas que entren por la puerta y empiecen a ser sanas, liberadas, transformadas. Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. La presencia de Dios es establecida cuando hay un pueblo que adora con entendimiento. Reitero, no es repetir palabras, es cantar sabiendo lo que cantamos y declarando con ese entendimiento. Por eso es que es clave meternos en la profundidad de la palabra para declarar lo que está en la palabra. Seguimos, versículo 2. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y otra vez voces resonaron, aleluya, alabado sea el Señor. El humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y exclamaron, amén, aleluya, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo, alaben a nuestro Dios todos sus siervos, todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar o el estruendo de un potente trueno que decían, aleluya, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Y algo clave en este último versículo es que justamente esta voz de una gran multitud tiene que ver con la voz de la esposa, ¿sí?
con la voz de esa novia, con la voz de su pueblo. ¿Se acuerdan que al inicio veíamos que la voz de Dios es como el rugir de muchas aguas? Pero fíjense que todo el pueblo unido, junto, unánime, suena como la voz de Dios. Dice que se escucha como el rugir de muchas aguas y era de una inmensa multitud, no era la voz de Dios. Sin embargo, la iglesia unida, junta, en el entendimiento, declarando y adorando junta y unánime, sonaba como la voz de Dios. Es tremendo el poder de la adoración. No debemos subestimarlo, porque cuando juntos, unánimes, juntos en un mismo espíritu adoramos, sonamos como la voz de Dios. Siempre que el grupo de alabanza va a tocar un domingo o en algún momento, siempre hay algo que se llama ensayo, ¿sí? El ensayo sirve para unificar a todos los integrantes, para ver qué canciones, para ajustar todo lo que hay que ajustar. Bueno, quiero decirte que lo que estamos haciendo acá en la tierra es un ensayo. Y para que salga bien en ese momento, como rugir de muchas aguas, tenemos que empezar ahora a practicar. No vaya a ser que desafinemos fiero cuando venga el Señor. Entonces, mis hermanos, es necesario en este tiempo vivir una realidad de adoración. Por eso es tan poderoso y a veces, en algunos momentos, como que con el grupo de alabanza, depende de qué canción, decimos solo las voces, porque cuando bajamos el volumen de los instrumentos, lo que se empieza a escuchar es ese ensayo. Hijos e hijas en un mismo espíritu declarando algo poderoso. Entonces, tomá todo este tiempo, tu vida, cuantos años vivas, estamos ensayando, mis hermanos. Cada domingo un ensayo, cada miércoles un ensayo de lo que va a ser ese momento glorioso donde una multitud, muchos, miles y millones que amamos a Cristo y que somos su iglesia, vamos a estar declarando que Él es santo, que Él es digno, que toda la gloria le pertenece a Él. Y algo clave en esto que veíamos recién en estos versículos, que la palabra aleluya siempre va de la mano y está en los versículos donde habla de lo que Dios le hace a la gran ramera, a Babilonia. Entonces, lo que está diciendo Juan, el apóstol Juan, es aleluya, es decir, bendito el Señor que puso bajo sus pies a Babilonia y a todo el sistema del anticristo. Es poderoso esto porque en ninguna otra parte de Apocalipsis aparece hasta este momento donde se está hablando de que el Señor pisa, destruye, aniquila por completo a la gran ramera. Y ahí es donde el pueblo dice aleluya. Por eso es que estos juicios son juicios de amor y pasión para los hijos de Dios. Porque lo que durante mucho tiempo ha sido motivo de destrucción, consumado es ahora. Es destruido por el Cordero. Vamos al 7, versículo 7. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco, puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y es clave esta parte porque ahora sí aparecen las famosas bodas del Cordero, ¿sí? No se sabe con exactitud si esto va a ser solo un momento o va a ser toda una temporada. Sí sabemos que es cuando Él venga y cuando se reúna con su iglesia que van a ser las bodas del Cordero. Pero algo muy interesante es el estado actual de hoy de la iglesia. Hoy la novia está comprometida. Hoy literalmente en este momento ahora estamos comprometidos con Cristo. Las bodas aún no se festejaron, es algo que se espera, ¿sí? Y siempre hablamos de esto, nos acordamos siempre de ese año donde estábamos organizando nuestra boda y no había día en que nosotros dos no estuviéramos pensando en esa boda, en lo que se va a festejar y en todo lo que hay que hacer y etcétera. Y tuvimos la gracia de que nuestros papás nos pudieron pagar la boda. Ahora imagínense esta boda, el Padre pagando una boda para Jesús. ¿Ustedes se imaginan lo que va a ser esa boda? Voy a apilar 5 casamientos de mes y uno arriba del otro. No llega ni a los tobillos. O sea, la boda más gloriosa, ¿sí? Y de la mano de esto que dice Ailén, cualquier persona, ¿cuántos se han casado, han pasado por el altar acá, han tenido su fiestita? Levanten la sí, una vergüenza, levantan como, con gloria a Dios, bien ahí. Esto es clave, o sea, cuando tenemos una fecha, una meta, nuestra mente está ahí. Pero lo triste de todo esto es que como iglesia estamos comprometidos,
pero no nos interesamos en absoluto en ese momento. Así que imagínense para el novio estar esperando en el altar y que la novia llegue tarde, desarreglada, que un poco de nafta en el vestido, que debe ser de lo más angustiante para un novio que se ha preparado. Y como dice acá en el versículo 7, dice, se ha preparado. Está hablando en pasado, ¿sí? Dice vamos a leer nuevamente ese versículo. Versículo 7. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosles honor a Él, porque el tiempo ha llegado para las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Se ha preparado. No dice se está preparando. Se ha preparado, ya está lista. ¿Nos estamos preparando? Por eso decimos esperando y apresurando. Y es clave porque siempre pienso en esto, decir, no había día que nosotros no pensáramos en eso, anhelando y contando el tiempo, pero muchas veces como iglesia tenemos miedo justamente a este mensaje. Pero se dan cuenta que llegando hasta acá entendimos un montón de cosas, que velos se nos han sido quitados y en realidad nos tiene que llevar a encender en pasión por aquel que ha de venir. Iglesia, hoy ya estás comprometida. Acordate que te vas a casar. Es el evento que como iglesia debemos anhelar. Es lo más importante, pero a veces actuamos como que tenemos un novio a distancia. Sabemos que está ahí y cuando lo necesito, bueno, pero hay una boda que va a ser festejada y debemos estar preparados para ese momento. Por eso este concepto que Cristo viene como ladrón en la noche y que lo hemos abrazado durante tanto tiempo es tan catastrófico porque nos lleva a este lugar de decir, bueno, somos la novia, pero bueno, en algún momento va a aparecer el novio. Y cuando en realidad nosotros vamos a ir a ese encuentro con el novio. Entonces esto es importantísimo y entender, como decía Ailén, de que este momento tiene que ver con Cristo viniendo en las nubes. No sabemos, como decía Ailén, cuánto va a durar, de qué forma, cómo va a ser, pero quiero decirte que cada vez que tu corazón está pensando en ese momento, y así como cuando nos preparamos para el casamiento, que era qué decoración, qué colores, y ella se armó una agenda con fotitos, descargó internet y le llevamos a la señora que organizaba la boda y hasta la señora le dio ganas de robarle la agenda a ella, digamos, porque ni ella tenía tan organizado como tenía, de qué colores, qué forma, qué tamaño, qué... Ahora, es un elogio, no lo tomes a mal, ¿no es cierto? ¿Es un elogio o no? Estaba preparada para la boda de, no el cordero, pero de Mati. Casi, el corderito, del pichoncito de cordero. Pero, volviendo al tema, cada vez que nosotros como iglesia estamos en adoración, hablamos de esto, cada vez que nosotros le compartimos a otro el evangelio y le hablamos no solamente de Cristo murió por su vida, sino que Cristo vuelve y lo hace parte de un plan. Cada vez que nosotros estamos en esta conversación es como estar sentados planificando la boda. Estamos preparando el camino. Cada vez que le hablamos a los niños de esta venida de Jesús, todo esto tiene que ver con este proceso de preparación. Vamos más rápido porque falta un montón. Vamos al versículo 9. Versículo 9 de Apocalipsis 19. Dice así: y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la boda de la cena de... benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos, que dan testimonio de su fe de Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Esto es maravilloso. La esencia de la profecía es un claro testimonio de Jesús. La esencia de la profecía no es si el anticristo, antes del anticristo, después si la tribulación. No, es Cristo. La esencia de todo lo que estamos entendiendo es Cristo. Y lo maravilloso, y tomarlo a este curso de Apocalipsis como la invitación del Señor a su boda. Porque dice, muchos van a ser parte de esto. Y por eso no adoramos la revelación, adoramos al que es revelado. Le decía el ángel, no me adores a mí. No adoramos la revelación, no adoramos la palabra maranata, no adoramos todo lo que tiene que ver con el curso, adoramos al que es revelado. Esa es la esencia de la profecía. Por eso debemos dejar de adorar a otros, a otras cosas, a las formas, a las estructuras,
y adorar solamente a Jesús, esto acelera los tiempos. Y hay que entender esto que también está en el material, que toda enseñanza apocalipsis que no te lleva a enamorarte más de Jesús es incorrecta e incompleta. Si Apocalipsis y entenderlo en el Espíritu no te lleva a amarlo más a Él, a quitar tus velos, a decir, te veo cara a cara, quiero verte más y más, entonces lo que estás recibiendo es información. Y como toda buena información, va quedando en el olvido. Pero cuando hay revelación de Cristo en nuestra vida por medio de la profecía, cosas tremendas pasan en nuestra vida. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5, 19 al 20 dicen... Este versículo, marcátelo, 1 Tesalonicenses 5, 19 al 20, no está en el material me parece. No, pero vamos rapidito, dice así. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías. Fíjense que está ubicado en el mismo lugar. El Espíritu Santo y las profecías. O sea, no permitas que el fuego del Espíritu se apague en tu vida, pero tampoco te burles de las profecías, ¿sí? Y esto nos tiene que llevar a tener un claro entendimiento. Y como hablábamos de esta tercera etapa, quiero mostrarte esto que es muy, muy importante. Cuando Jesús llega a Jerusalén, se producirá la entrada triunfal a la ciudad. ¿Recordamos que Jesús ya entró una primera vez? ¿Se acuerdan el contexto? ¿Sí? Arriba de que de un burrito, un pollino. Entró de manera totalmente humilde, pero en la segunda venida, como todo es una sombra profética, se vuelve a repetir la secuencia, solamente que de una manera opuesta y diferente en su forma. Así que vamos a ver varios versículos, lo tenemos ahí en el material. Vamos rapidito. Dice así, Zacarías, en la página 80, Zacarías 14 del 2 al 5, dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá a un cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente. Y en el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Una aclaración importante antes de seguir. Zacarías 14 es la versión terrenal de Apocalipsis 19. Así que después, si en tu casa querés sentarte a leer, Apocalipsis 19 tiene una mirada más bien celestial, pero Zacarías 14 es lo mismo, el mismo relato, pero con una mirada más bien terrenal de lo que pasa en ese momento. De todas las puertas que tiene la explanada del templo en Jerusalén, ¿sí? La única que está sellada es la del oriente. Y esta puerta que vemos acá, hoy se puede visitar, frente a esta puerta hay un cementerio, ¿sí? Y ahora vamos a ver otra foto. Vamos a leer los otros versículos. Ezequiel 44, 2. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella y estará por tanto cerrada. Habla de una puerta que está sellada. Vamos a ver ahora Ezequiel 43 del 6 al 7. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, ni sus fornicaciones, ni con los cuerpos de los muertos de sus reyes en sus lugares altos. Y vemos Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Y vamos a ver Salmo 24, del 7 al 10, que no está ahí en el material, pero es clave para que
podamos explicar un poco esto. Salmo 24, del 7 al 10. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales es el Rey de Gloria. En estos versículos que leímos recién estamos viendo que Dios dice, mi trono, yo voy a poner la planta de mis pies en este lugar, que está hablando de ese punto que es la explanada del templo, donde estaba construido el templo, donde se construirá el tercer templo. Y también vemos versículos que hablan sobre portones antiguos que están cerrados. El único portón que está cerrado es este, el del oriente, que acá no se ve bien en la foto, se encuentra acá. Acá está la mezquita de la Roca. El muro de los lamentos está acá atrás, ¿sí? En esta parte acá atrás, la que vemos, lo hemos visto a Milei y todo, el muro de los lamentos, ahí atrás, ¿sí? En esta parte. Acá está el único portón de todos los portones abiertos, de todos los portones de este espacio, que es la explanada del templo, el único sellado es este, que este portón se encuentra frente al monte de los Olivos. Esta foto se ve muy poquito, pero esta foto es tomada desde el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos queda frente a ese portón, a esa puerta que está sellada. Ahora, esta puerta sellada, como yo les decía, está frente a un cementerio, o mejor dicho, el cementerio está frente a la puerta, ¿sí? Ese cementerio es un cementerio musulmán. Yo les explicaba la vez pasada que ningún sumo sacerdote puede pisar una tierra en donde hay cuerpos enterrados. Fíjense lo interesante, que la única puerta por la que la palabra profetiza que va a entrar Jesús está sellada, y encima hay un cementerio enfrente. ¿Para qué? Para que el Mesías, el sumo sacerdote, no pueda pasar por ahí. ¿Por qué? Porque en el ritual no lo puede hacer porque es de corrupción. Sin embargo, leímos en Zacarías 14 que el Señor va a pararse en el Monte de los Olivos, lo va a partir en dos y va a entrar. Es decir, se va a parar frente al monte, va a abrirlo en dos, no va a quedar ningún resto de cadáver y va a entrar al lugar de gloria a sentarse en el templo. Entonces es poderoso entender esto y ver de que todas estas cosas que están hoy en Israel no son una coincidencia, una casualidad, de que todo está escrito y profetizado de manera exacta. Y hay un video, vamos a ver un video, por ahí vamos a apagar las luces para que se pueda ver bien. Para que se cumpla esto, ¿se acuerdan que les habíamos contado del templo? Les trajimos un video acerca de justamente de este templo que se va a construir, el tercer templo, porque Jesús va a entrar y va a entrar al templo, pero aún no hay ningún templo, pero queremos mostrarle ahora el videito. Algo interesante antes de ver el video es que este video es bastante viejo, ¿sí? Bastante viejo, porque son de los primeros videos donde empiezan a hablar de cómo están preparando todas las cosas para la construcción del tercer templo. Hoy ya está todo listo. Lo único que están esperando es que se dé el ok para construirlo, lo cual tienen que darse muchas cuestiones. Pero vamos a ver, esperemos, porque va a aparecer el subtítulo abajo de lo que dicen en inglés. God gave me such an important part in this time. Go to my people Israel and say to them to build my temple. Oh, but all of these difficulties. Okay, but it's still possible. To build a temple on the Temple Mount is much easier than to establish the state of Israel. At first, they started developing the simple vessels, the vessels needed for the incense and the offerings.
something like 7, 8 items for the temple. We have a list of 99 items to do. And we will now start to be in a hurry to succeed to do all the items before the temple will be. At the same time, they were creating the musical instruments, the harp, the lyre. Then the vestments. And this menorah is a $3 million menorah. It's made of 42 kilos of pure 24 karat gold. And now, the latest project is we have there's a team of architects who are working on the blueprint. For me, we start now to feel like the Masech is coming, or not, the time of the temple is coming. And the time is short. I think it's somewhere between now and 10 years or something like that. It's already ready. We're ready for it. The temple can be built only in one place, the place chosen by God. Only in the place that God chose thousands of years ago to be His temple. The location chosen by God. On the same lines God chose a location. of the first and the second temple. Location that God chose is the mountain of Moriah. And the Holy Temple has to be planted on the Holy Temple in Jerusalem. The location chosen by God is the place today where the temple, where the rock is. Hasta ahí, Temple Mati. Mount. Bueno, acá vemos un video promocional de alguna manera de cómo están avanzando. Les habíamos comentado que esto tiene que ver con la organización de, el Museo del Templo, ¿sí? Son judíos que dijeron, entendemos que los tiempos se están acercando para la construcción del tercer templo. Hoy, al día de hoy, ya está todo listo. Ya tienen todo preparado, solamente que se dé la orden. Y fíjense que el que está a cargo de todo este proyecto dijo que era más fácil que se construya el tercer templo a que Israel sea Estado. Lo interesante es que hoy Israel ya es Estado. Y era lo más complicado que podía pasar. Lo que nos da la pauta de que no es tan difícil que se construya el tercer templo. Después vamos a pasar el video porque continúa, es largo, el video tiene unos 10 minutos, donde ellos dicen y hablan de que va a ser necesaria una guerra. Va a ser necesario que surja un conflicto, que muchos mueran, judíos, musulmanes. Va a ser necesario para que se pueda hacer eso. Ellos mismos lo dicen. Lo que ellos quizás no ven es que este tercer templo va a dar inicio a un proceso de gran tribulación y una cantidad de sucesos que van a ir pasando. Pero es muy interesante que lo que parecía lejano, nuestra generación hoy ya lo está viendo. Entonces, este mensaje hay que empezar a tenerlo en cuenta y tomarlo en serio. Y lejos de asustarnos, esto es para no ignorar las profecías. Tenemos que saber todo lo que se está cumpliendo en nuestros tiempos. Y vamos a terminar hoy en la parte que nos queda de Apocalipsis 19 y vamos a dejar Apocalipsis 20 para la clase que viene, porque si no va a ser mucho. Pero vamos ahora, versículo 11, y vamos a ir terminando. Dice así: Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero,
porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. ¿Se acuerdan que el primer sello, el anticristo, vino con un caballo blanco? En imitación. Pero fíjense, justamente dice, este es el fiel y verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. En un solo versículo nos está diciendo, Cristo viene, pero ya no para hacer milagros, ya no como el anticristo engaña con milagros y un montón de cosas. Él ya hizo milagros, ya vino como un cordero, ahora Él viene a hacer justicia y a hacer una guerra justa. Versículo 12, sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica blanca bañada en sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro con la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el fuego que corre de un lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito un título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Y es clave estos versículos porque vemos que cuando Él vino como un cordero, murió con una corona de espinas, pero Él viene con una corona de diademas. Cuando lo crucificaron, le pusieron un nombre irónico, Rey de los judíos. Sin embargo, ahora viene escrito en el muslo, Rey de todos los reyes de la tierra, soberano de todas las naciones. Él ya no viene como un cordero, Él viene ahora con toda su gloria, con todo su esplendor. Y fíjense que algo interesante en el versículo 11, antes de que empiece a relatar todo esto y a tener Juan la revelación y el entendimiento, dice que él estaba adorando y entonces vio el cielo abierto. Hay cosas que no vemos porque no adoramos. Cuando estamos en un espíritu de adoración, empezamos a ver lo que Él quiere que veamos. Por eso la adoración es esta puerta. Por eso somos muy enfáticos en esto, porque creemos que ha sido una falencia de la iglesia en términos generales durante mucho tiempo, de que adoramos antes de la palabra, porque si adoramos antes de la palabra tenemos revelación sobre la palabra. ¿Amén? Entonces esto es clave. Hemos visto, bueno, lo que dijo Ailén, muchas diademas, vamos a avanzar. Habla de que tiene un nombre que ninguno conocía, o sea, Cristo va a seguir siendo revelado a nosotros. Si vos pensabas que conocías algo de Jesús, queda tranquilo que no conoces ni el 3% de lo que es Cristo. Esto es maravilloso y mi oración es que tu revelación de Cristo sea tan fuerte que todo lo que pensabas que conocías de Jesús caiga por tierra. Para que diga, no conocía nada. Y qué lindo que es eso, saber de que siempre hay algo nuevo por conocer de Jesús. Bueno, la ropa teñida en sangre, lo que hemos hablado, ¿sí? Los ejércitos celestiales le seguían, es decir, todo el pueblo, ¿sí?, de Dios siguiéndolo. Y versículo 15, Él pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Nuevamente lo que se establece respecto a el valle de Armagedón, Megiddo, Josafat, etc. Vamos a los últimos versículos, 17. Después vi un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y de sus jinetes y de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Y hay en Ezequiel 39 dice que va a ser tanta la cantidad de cuerpos al final que va a tardar 7 meses en juntarlos a todos. Versículo 19 dice: después vi a la bestia y a los reyes del mundo y a sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia
y adoraron a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba en el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Hasta ahí. Así que ahí vemos toda esta dinámica en donde el Cordero se enfrenta, ¿sí?, a todo este ejército de las naciones, al anticristo, al vocero del anticristo, podríamos hablar, el falso profeta, incluso al mismísimo Satanás. Se enfrenta, ¿dónde? En ese momento en el que va avanzando y se encuentra con ellos en el valle de Josafat o Armagedón. Se encuentra y se los destruye, ¿sí? Los destruye, y en ese momento dice que para guerrear contra Jesús hay 3 razones por las cuales todas las naciones se reunirán para hacer guerra contra Dios. Porque Dios las atraerá, ¿sí? Saben que Cristo está ahí, entonces vamos a ir a ese lugar. Satanás engañará a muchos y reunirá la fuerza militar más grande de la historia, y los hombres vendrán por motivos pecaminosos a ese punto. Pero para esto la bestia es apresada, ¿sí? Es lanzado al lago de fuego. El anticristo, el vocero, empiezan a ser destruidos, y como dice el versículo 21, los demás fueron muertos. Jesús ejecutará el resto de los reyes de la tierra. Después de dicha batalla, todo Israel recibirá a Jesús como su Mesías y Rey. La cúspide de la procesión de la segunda venida de Jesús es la reentrada a Jerusalén para ser oficialmente recibido por todo Israel. Y una vez más, todo el pueblo, cuando Jesús entre por segunda vez, va a decir: Hosana. Hosana, a que viene en el nombre del Señor. Se vuelve a repetir la historia. Por eso lo que queríamos compartirte en este tiempo es que comprendas, que podamos comprender todos que el plan del Señor se va a llevar adelante, y que ese tiene que ser un motivo de esperanza y alegría. Cada vez que te estés atravesando una circunstancia compleja, difícil, de angustia, tenés que saber de que el Señor ya venció todo eso, está escrito, y así va a ser. ¿Cuántos lo creen a esto? Por eso es importantísimo. Y vamos a dejar el capítulo 20, 21 y 22 para la próxima clase.